La Navidad, con su encanto único y esencia mágica, se ha consolidado como una de las festividades más especiales del año. Entre los miles de millones de personas que la celebran en todo el mundo, muchas la consideran la época más maravillosa del año. Aunque el origen central de la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesucristo, es bien conocido tanto por cristianos como por no cristianos, los orígenes de muchas de sus costumbres y tradiciones son mucho menos comprendidos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué llevamos un árbol al salón para decorarlo? ¿O por qué colgamos calcetines grandes junto a la chimenea? Y no olvidemos la figura mágica de un hombre regordete y alegre vestido de rojo, que viaja desde el Polo Norte en un trineo tirado por renos voladores. Sin embargo, al reflexionar sobre ello, ¿no despiertan tu curiosidad? ¿De dónde provienen estas tradiciones? ¿Cómo evolucionaron? ¿Por qué se iniciaron? ¿Y cómo varían alrededor del mundo hoy en día? Para entender la Navidad, debemos viajar a una época anterior a su nacimiento. La temporada de mediados de invierno era significativa para muchas culturas antiguas, marcada por banquetes, ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. En Europa, el Festival de Yule, celebrado por los pueblos germánicos y nórdicos, daba la bienvenida al retorno de los días más largos tras el solsticio de invierno. Como parte de estas festividades, se quemaban enormes troncos, una tradición que eventualmente dio origen a los actuales pasteles de tronco navideño, Yule Log Cakes. Mientras tanto, los romanos celebraban el famoso Festival de Saturnalia, un periodo de una semana de desenfreno en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Este festival incluía el intercambio de regalos, banquetes y una relajación temporal de las jerarquías sociales. ¿Sabías que durante la Saturnalia las personas esclavizadas podían disfrutar de privilegios como ser servidas por sus amos? Esta inversión de roles creaba un ambiente alegre y caótico que, según algunos historiadores, pudo influir en el espíritu de la Navidad. Pero, ¿son realmente Yule y Saturnalia los precursores de la Navidad moderna? La respuesta es tanto compleja como fascinante. Por ejemplo, culturas de Asia Oriental y de América Nativa también marcaban el invierno con festivales que no tenían ninguna relación con la Navidad. Estas celebraciones solían coincidir con el calendario agrícola, los campos estaban en barbecho y las comunidades necesitaban una válvula de escape psicológica para enfrentar las dificultades del invierno. Entre estas tradiciones antiguas se desarrollaban acontecimientos en el Levante que cambiarían el curso de la historia. La historia de la Natividad, el nacimiento de Jesús de la Virgen María en un humilde establo de Belén, es central para el cristianismo y la base de la Navidad. Sin embargo, los primeros cristianos no daban tanta importancia al nacimiento de Cristo como a su resurrección, celebrada durante la Pascua. Curiosamente, no fue hasta que el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano en el siglo IV que la celebración del nacimiento de Jesús ganó prominencia. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312, se produjo un punto de inflexión. La Biblia no especifica la fecha exacta de su nacimiento. De hecho, algunas interpretaciones teológicas sugieren que la Natividad probablemente ocurrió en primavera u otoño, basándose en descripciones de pastores cuidando a sus rebaños por la noche. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Una teoría sugiere que se eligió esta fecha para coincidir con el festival romano de Sol Invictus, el Sol Invicto, que celebraba el solsticio de invierno. Esta alineación estratégica podría haber sido un esfuerzo de los primeros cristianos para ofrecer una alternativa espiritual a las festividades paganas populares, fomentando así la adopción de la fe. A medida que crecía el cristianismo, también lo hacían las tradiciones asociadas a la celebración del nacimiento de Cristo. Sin embargo, como veremos más adelante, la Navidad continuó evolucionando, absorbiendo elementos de diversas culturas y adquiriendo nuevas capas de significado. Desde los vibrantes banquetes de la Europa medieval hasta los mágicos cuentos de Papá Noel, la Navidad se convirtió en un crisol de tradiciones, una festividad que, aunque profundamente arraigada en el significado religioso, también abraza la alegría y la calidez del espíritu humano. Y esto es solo el principio. El viaje a través de la historia de la Navidad es tan rico y variado como la festividad misma.
Acompáñanos mientras seguimos descubriendo cómo esta extraordinaria celebración se convirtió en lo que es hoy. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma bajo el emperador Teodosio I a finales del siglo IV, su influencia se extendió rápidamente, dando forma a la civilización europea durante los siguientes 1000 años. Las creencias y prácticas paganas que habían dominado Europa fueron gradualmente eclipsadas por la fe cristiana. Sin embargo, la transición no supuso una eliminación directa de las tradiciones paganas, sino algo mucho más matizado. Por ello, adoptaron un enfoque pragmático. Permitieron que ciertas costumbres preexistentes continuaran, siempre y cuando no entraran en conflicto con las creencias cristianas. Esta estrategia se asemejaba a una forma de bautismo cultural en la que las tradiciones paganas se despojaban de sus significados espirituales originales y se impregnaban de un nuevo significado cristiano. Por ejemplo, las plantas perennes, que durante mucho tiempo habían sido símbolos de vida durante los oscuros meses de invierno en las costumbres paganas, se incorporaron a las celebraciones navideñas como recordatorios de la vida eterna en Cristo. Esta estrategia de adaptación ayudó a facilitar la transición para los conversos, permitiendo que los rituales familiares persistieran bajo nuevos significados religiosos. La historia y transformación de la Navidad. La historia y transformación de la Navidad. La Navidad tiene sus raíces en antiguas tradiciones paganas y celebraciones de invierno. A lo largo de los siglos, la Navidad ha evolucionado, incorporando elementos de diferentes culturas y religiones. En Inglaterra, la temporada navideña estaba marcada por costumbres vibrantes que podrían sorprender a los observadores modernos. Era común disfrazarse, tocar música, contar historias e intercambiar regalos. Los banquetes abundaban y estaban acompañados de bebidas y juegos, desde la gallina ciega hasta el ajedrez. Deportes como el boliche, la lucha libre e incluso el patinaje sobre hielo eran actividades típicas de la temporada, y las peleas de bolas de nieve seguramente añadían un toque divertido y helado a las festividades. Entre las clases más pobres surgió una tradición única. Grupos de juerguistas se disfrazaban y visitaban puerta por puerta, ofreciendo representaciones teatrales breves, canciones u otras formas de entretenimiento a cambio de comida, bebida o pequeños regalos. Esta práctica, conocida como mamming o wassailing, era tanto una forma de celebración como un medio para superar las divisiones sociales, uniendo a ricos y pobres durante la temporada de buena voluntad. Estas costumbres, vibrantes y variadas, muestran una época en la que la temporada navideña no se limitaba a un solo día, sino que se extendía a casi 2 semanas de alegría comunitaria, reflexión religiosa e intercambio cultural. Sin embargo, la evolución de estas tradiciones no se detuvo ahí. La Navidad continuaría transformándose en los siglos siguientes, adaptándose a nuevos contextos culturales y cambios sociales, pero manteniendo su mensaje central de esperanza y renovación. La tradición de visitar casas durante la temporada navideña, a menudo disfrazados y exigiendo comida o bebida, no siempre era tan inocente como podría parecer. Los grupos de juerguistas podían ser ruidosos e insistentes, exigiendo, por ejemplo, pudín de higos o cualquier golosina, dejando claro que no se irían hasta que sus peticiones fueran atendidas. Para aquellos que se negaban, los juerguistas a veces gastaban bromas o causaban pequeños alborotos. En muchos aspectos, esta tradición traviesa prefiguró las prácticas modernas de Halloween, donde los niños realizan una versión más sanitizada y lúdica de estas demandas con el truco o trato. Para el siglo XII, las plantas perennes se habían convertido en una elección popular para las decoraciones navideñas en Inglaterra. Estas plantas simbolizaban la resistencia de la vida durante los duros meses de invierno. Aunque es evidente que las plantas perennes, como el acebo y la hiedra, eran de uso común, el papel de los árboles perennes completos en estas primeras tradiciones es menos claro. Sin embargo, esta creciente asociación entre las plantas perennes y la Navidad eventualmente allanó el camino para los árboles de Navidad decorados que conocemos hoy en día. La Navidad en la Europa tardomedieval y de principios de la modernidad era un tiempo de celebración extensa, a menudo marcada por una exuberancia que podría sorprender a las sensibilidades modernas.
Las festividades de la Navidad en la Europa medieval llevaban rastros del espíritu despreocupado de la antigua Saturnalia, aunque la conexión no sea definitiva. Una de las tradiciones más fascinantes era la elección de un señor del desorden, o, en algunas regiones, el rey del haba. Este personaje se seleccionaba al encontrar una haba escondida en un pastel festivo y ocupaba una posición temporal de autoridad, dando órdenes humorísticas a los participantes de las celebraciones. Esta tradición, que recuerda al rey de Saturnalia romano, probablemente proporcionaba una forma ligera y divertida de romper con las normas sociales e inyectar humor en la temporada. En la Inglaterra medieval, estas inversiones del orden normal también se extendían a otras áreas. Por ejemplo, los clérigos podían vestir sus ropajes al revés, llevar burros a la iglesia y realizar rituales peculiares, como quemar zapatos viejos como incienso o imitar los sonidos de los burros durante los servicios religiosos. Estas excentricidades simbolizaban la suspensión temporal del orden habitual, un momento para desinhibirse antes de volver a la vida normal. Por otro lado, en un gesto más caritativo, algunos miembros de las clases altas invitaban a los menos afortunados a cenar con ellos, encarnando el espíritu de buena voluntad y comunidad asociado a la temporada. Para el siglo XVI, la Navidad enfrentó nuevos desafíos con la llegada de la Reforma protestante que barrió Europa. Surgiendo de una crítica hacia la Iglesia católica, el protestantismo se dividió en varias sectas, cada una con su propia perspectiva sobre las prácticas cristianas, incluida la Navidad. Los luteranos y los anglicanos adoptaron la festividad con el mismo entusiasmo que sus vecinos católicos. Sin embargo, grupos más austeros, como los presbiterianos escoceses y los puritanos ingleses, veían la Navidad con recelo. Para ellos, la Navidad era una invención no bíblica de la Iglesia católica, contaminada por influencias paganas y marcada por indulgencia e inmoralidad. La tensión entre los defensores de la Navidad y sus detractores alcanzó su punto álgido durante la Guerra Civil Inglesa. En 1647, el líder puritano Oliver Cromwell derrocó al rey Carlos I y el nuevo régimen prohibió la Navidad por completo. Se ordenó a los negocios que permanecieran abiertos. Se programaron deliberadamente asuntos gubernamentales para el 25 de diciembre y soldados patrullaban las calles para hacer cumplir la prohibición. Los alimentos festivos, decoraciones y reuniones eran confiscados. Este enfoque autoritario provocó un descontento generalizado. Estallaron disturbios y protestas, ya que muchas personas continuaron celebrando la festividad en desafío a la prohibición. El descontento culminó con la restauración de la monarquía en 1660 bajo el reinado de Carlos II, quien revocó inmediatamente la prohibición, ganándose el apodo de El Rey Alegre. Con su regreso, Inglaterra volvió a abrazar las alegres Navidades, aunque las opiniones sobre la festividad seguían divididas. Al otro lado del Atlántico, en las colonias británicas de América, el escepticismo puritano hacia la Navidad era aún más pronunciado. Colonos como los puritanos y los cuáqueros se oponían activamente a la festividad, asociándola con excesos y frivolidad. Aunque la prohibición de las celebraciones navideñas en Boston se levantó unas décadas después de su imposición, la popularidad de la festividad permaneció contenida. Las diferencias regionales desempeñaron un papel significativo en cómo se observaba o ignoraba la Navidad. En las colonias del norte, las tradiciones puritanas a menudo llevaban a que la festividad fuera descuidada o incluso despreciada, mientras que en las colonias del sur, la Navidad gozaba de mayor aceptación y festividad. La Guerra de Independencia estadounidense, a finales del siglo XVIII, representó otro golpe para la prominencia de la festividad. En el fervor por rechazar las tradiciones inglesas, la Navidad, junto con muchas otras festividades relacionadas con Gran Bretaña, fue eliminada del calendario en los Estados Unidos recién formados. Su celebración disminuyó aún más, volviéndose casi invisible en muchas regiones del país. Los puritanos estadounidenses no fueron los únicos en suprimir la Navidad. A finales del siglo XVIII, los revolucionarios franceses también buscaron erradicar esta festividad. Figuras como Maximilien Robespierre, liderando una nación que intentaba desvincularse de las tradiciones religiosas, consideraban la Navidad como un obstáculo para sus ideales seculares. Las iglesias fueron reutilizadas para otros fines, se desalentaron las observancias religiosas,
y la Navidad se convirtió en una víctima del radical cambio cultural. Un enfoque similar se adoptó más tarde en la Unión Soviética durante el siglo XX. Tras la revolución bolchevique, el gobierno soviético veía la Navidad como un símbolo de valores religiosos y burgueses, incompatibles con la ideología comunista. Se realizaron esfuerzos para suprimir la celebración, reemplazándola con festividades seculares como el Año Nuevo. A pesar de estos desafíos, la Navidad demostró ser resiliente. Para el siglo XVIII comenzó a resurgir en diversas formas, aunque las celebraciones seguían siendo muy diferentes de las que reconocemos hoy. La Navidad moderna, con su énfasis en la familia, la buena voluntad y la observancia religiosa, debe mucho al siglo XIX. Este periodo marcó un punto de inflexión en el carácter de la festividad, pasando de las ruidosas y a menudo tumultuosas celebraciones de siglos anteriores a una celebración más tranquila y estructurada. Esta transformación fue especialmente notable en la Inglaterra victoriana, Alemania y América. Los victorianos abrazaron la Navidad con entusiasmo, remodelándola en torno a la moralidad, la familia y la generosidad. Ninguna figura encarna este cambio más que Charles Dickens, cuyo relato breve de 1843, A Christmas Carol, cuento de Navidad, se convirtió en un pilar del nuevo espíritu navideño. La historia de la redención de Ebenezer Scrooge capturó la esencia de la festividad en evolución, la caridad, la compasión y la importancia de la conexión humana. Resuena profundamente con el público y desempeñó un papel significativo en popularizar los valores asociados a la Navidad. Por ejemplo, en los Países Bajos, San Nicolás es conocido como Sinterklaas, una figura central en las celebraciones invernales. Los inmigrantes holandeses llevaron esta tradición a América, donde las historias de Sinterklaas se combinaron con costumbres locales y elementos literarios, como el poema de Moore, para dar forma al moderno Papá Noel. La imagen final de Papá Noel fue consolidada aún más en el siglo XX, gracias a las ilustraciones del caricaturista Thomas Nast y más adelante a campañas publicitarias como las de Coca-Cola en la década de 1930. Estas representaciones estandarizaron su apariencia como el hombre alegre y vestido de rojo que conocemos hoy, consolidando su lugar como un símbolo universal de la Navidad. Este poema introdujo y popularizó muchas de las características definitorias de Papá Noel, como su alegre disposición, su trineo tirado por renos y su hábito de entregar regalos a través de las chimeneas. Sin embargo, aunque el poema de Moore desempeñó un papel crucial en la consolidación del Papá Noel americano, las raíces de este personaje se remontan mucho más atrás, mezclando historia antigua, mitología y folclore de todo el mundo. El propio nombre de Santa Claus deriva de San Nicolás, una figura venerada cuyas acciones y vida han inspirado innumerables tradiciones. San Nicolás de Mira, también conocido como Nicolás el Taumaturgo, fue un obispo griego de Anatolia, nacido alrededor del año 270 en la región que hoy corresponde a Turquía, entonces parte del Imperio Romano. Aunque los registros históricos sobre su vida son escasos, su reputación como un hombre bondadoso, devoto y generoso está bien documentada a través de siglos de relatos y leyendas. Nacido en el seno de una familia cristiana adinerada, se dice que Nicolás mostró una gran piedad desde niño. Eligió una vida de servicio a la Iglesia, llegando a ser obispo de Mira. Su veneración no solo se debe a su papel como líder religioso, sino también a los milagros que se le atribuyen. Su altruismo y los hechos milagrosos que protagonizó cimentaron su legado perdurable. Uno de los relatos más conocidos sobre San Nicolás es el de un padre pobre y sus 3 hijas. Incapaz de proporcionar dotes para ellas, el padre temía que quedaran desamparadas, o peor aún, enfrentaran un destino sombrío. Al enterarse de la difícil situación de la familia, Nicolás decidió ayudar, pero deseaba permanecer en el anonimato. Durante 3 noches consecutivas arrojó en secreto bolsas de oro a través de la ventana de la familia, asegurando así que las hijas pudieran casarse y escapar de la desesperación. En la tercera noche, el padre sorprendió a Nicolás en pleno acto, pero este le hizo jurar que mantendría el secreto, demostrando su humildad y su deseo de ayudar sin buscar reconocimiento. Esta historia ejemplifica las cualidades por las que San Nicolás se hizo famoso: su generosidad, su compasión por los pobres y su especial preocupación por los niños. Estas virtudes lo convirtieron en una figura amada en toda Europa durante la Edad Media,
y en una inspiración natural para el Papá Noel que celebramos hoy. La veneración de San Nicolás creció rápidamente y su festividad, el 6 de diciembre, se convirtió en una fecha significativa en la Europa cristiana medieval. Asociada con actos de bondad, caridad y entrega de regalos, esta jornada se celebraba con tradiciones que enfatizaban el cuidado de los pobres y la entrega de pequeños obsequios a los niños. A medida que las tradiciones en torno a San Nicolás se extendieron por el norte de Europa, se fusionaron con costumbres locales, moldeando aún más la imagen del generoso repartidor de regalos. En países como los Países Bajos, San Nicolás se conoció como Sinterklaas, una figura que más tarde influiría en el Papá Noel americano. La figura de Papá Noel parece haber absorbido elementos de tradiciones y mitologías precristianas, especialmente las del mundo germánico. Una de las influencias más destacadas es Odín, el dios principal de la mitología nórdica y una figura central en la celebración pagana de Yule. En las tradiciones nórdicas, Odín era representado como un anciano sabio que volaba por el cielo en su caballo de 8 patas, Sleipnir, visitando hogares y ofreciendo regalos o castigos. Esta imagen, combinada con las leyendas de San Nicolás y las costumbres locales, ayudó a dar forma a la figura benevolente y mágica que conocemos hoy como Papá Noel. Algunos especulan que ciertos rasgos de Papá Noel, como su larga barba blanca, su asociación con el invierno e incluso su trineo, que recuerda al caballo de 8 patas de Odín, Sleipnir, guardan similitudes con el All-Father de la mitología nórdica. Sin embargo, cuánto influyó Odín en la figura de Papá Noel es un tema de debate. Aunque resulta intrigante, las afirmaciones de conexiones directas suelen estar exageradas, alimentadas más por teorías modernas en Internet que por evidencias históricas sólidas. Durante la Reforma Protestante, los reformadores buscaron distanciar sus tradiciones de los santos católicos, incluido el muy querido San Nicolás. Este cambio alteró las costumbres navideñas en las regiones que adoptaron el protestantismo. En Alemania, Martín Lutero propuso una nueva figura para sustituir a San Nicolás, el Christkind o Niño Jesús. A diferencia de San Nicolás, el Christkind pretendía vincular directamente la Navidad con la historia de Cristo, simbolizando el don divino a la humanidad. Su día de actividad se trasladó de la víspera de la festividad de San Nicolás, el 5 de diciembre, a la Nochebuena, el 24 de diciembre, para enfatizar el papel de Cristo en la festividad. Aunque inicialmente se conceptualizó como una encarnación del Niño Jesús, en la práctica el Christkind tomó una forma diferente. Un bebé entregando regalos resultaba poco práctico, por lo que el Christkind comenzó a representarse como un ángel de cabello dorado, una figura que sigue siendo popular en muchas partes de Europa Central. Irónicamente, aunque fue introducido por los luteranos, el Christkind está ahora más asociado con las tradiciones católicas, a menudo trabajando junto a San Nicolás para entregar regalos y árboles de Navidad. Mientras tanto, muchos protestantes alemanes adoptaron una figura similar al Father Christmas inglés. Curiosamente, los inmigrantes germano-estadounidenses desempeñaron un papel clave en la transformación lingüística del término Christkindl en el apodo Christkringle, que con el tiempo se asoció con Papá Noel en los Estados Unidos. No todas las regiones protestantes abandonaron a San Nicolás. En los Países Bajos, por ejemplo, su festividad continuó siendo celebrada con gran entusiasmo. Conocido como Sinterklaas en neerlandés, San Nicolás es retratado como una figura barbuda con vestimenta episcopal roja que monta un caballo blanco. Le acompaña un ayudante controvertido llamado Zwarte Piet, Pedro el Negro. A pesar de los esfuerzos por reinterpretar al personaje, Zwarte Piet sigue siendo objeto de un debate cultural continuo. El libro rojo de San Nicolás, que contiene los nombres de los niños que se han portado bien o mal durante el año, añade otra capa a esta tradición. Mientras que los niños bien portados reciben caramelos y regalos, los traviesos enfrentan consecuencias mucho más severas que el simple trozo de carbón familiar en las historias modernas. Algunas versiones sugieren que podrían ser azotados o incluso llevados por Zwarte Piet para pasar un año en España, un curioso castigo que tiene raíces en los lazos históricos de los Países Bajos con la corona española. La idea de figuras navideñas acompañadas por personajes que castigan a los niños desobedientes no es exclusiva de los Países Bajos. En Europa Central,
San Nicolás viaja junto a Krampus, una figura aterradora del folclore alpino. Mientras que San Nicolás recompensa a los buenos, Krampus se encarga de los malos, a veces colocándolos en un saco y llevándoselo. En algunas versiones del relato, esos niños nunca regresan. Estas figuras contrastantes reflejan un enfoque dualista en las tradiciones navideñas, donde la recompensa y el castigo se combinan para reforzar valores de comportamiento y moralidad. Esta oscura tradición refleja la persistente influencia pagana en las celebraciones navideñas de regiones como Alemania y Austria. En Francia Oriental surge otro compañero punitivo, Père Fouettard o Padre Azotador, un personaje siniestro que, de manera similar, se encarga de castigar a los niños traviesos. Al cruzar el Canal de la Mancha, aparece la figura de Father Christmas, quien se convirtió en la encarnación de las tradiciones navideñas inglesas. Mientras que San Nicolás recompensa a los niños buenos y Krampus se encarga de los malos, a veces llevándolos en un saco para nunca regresar, Father Christmas tuvo un origen diferente. No nació como un repartidor de regalos para los niños, sino como la personificación del espíritu festivo de la temporada. Representaba la alegría, los banquetes y la celebración de la tradicional Navidad inglesa. Sus orígenes se remontan al menos al siglo XV, antes de la Reforma Protestante. Durante la prohibición puritana de la Navidad en el siglo XVII, Father Christmas se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la supresión de las celebraciones tradicionales. Inicialmente, el papel de Father Christmas era más simbólico que funcional. Sin embargo, su imagen comenzó a transformarse durante el resurgimiento victoriano de la Navidad. En esta época, se alineó más estrechamente con las tradiciones de entrega de regalos asociadas con el moderno Papá Noel. Una representación popular de Father Christmas de esta época lo muestra como un hombre grande y jovial, similar al fantasma de las Navidades presentes de Cuento de Navidad de Charles Dickens. A menudo se le retrataba sentado frente a un gran banquete, vestido con una túnica verde adornada con pieles y coronado con una guirnalda de acebo. Es fascinante observar cómo Papá Noel evolucionó hasta convertirse en una figura con una rica amalgama de influencias que combinan mitología, cultura y comercialización. La introducción de Rudolf, el reno de la nariz roja, por Robert L. May en 1939, añadió otra capa a esta leyenda en constante evolución. La historia de Rudolf, concebida como un folleto para Montgomery Ward, comenzó como una estrategia de marketing, pero rápidamente capturó la imaginación del público. Su nariz roja brillante, que al principio era motivo de burla, se transformó en un símbolo de individualidad y triunfo, reflejando temas más amplios de resiliencia y aceptación. La historia se arraigó aún más en la cultura popular cuando Johnny Marks, cuñado de May, la convirtió en una famosa canción en 1949, inmortalizando a Rudolf como el noveno reno. El relato de Rudolf no solo amplió el equipo de Santa, sino que también reforzó la magia y la inclusividad que representa, una figura que lleva alegría a todos, sin importar las diferencias. Para mediados del siglo XX, Papá Noel se había convertido en una parte indispensable de las celebraciones navideñas en América y más allá. Su imagen, cada vez más usada en el marketing, consolidó su lugar como el símbolo global de la Navidad, combinando tradiciones antiguas con el espíritu moderno de unión y alegría. Las campañas de Coca-Cola en la década de 1930 son particularmente destacables por consolidar la imagen del alegre Papá Noel con traje rojo que conocemos hoy. Los anuncios de la compañía, creados por Haddon Sundblom, mostraban a Santa como una figura cálida y paternal disfrutando de una Coca-Cola durante sus rondas en la víspera de Navidad. Estas imágenes resonaron profundamente en audiencias de todo el mundo y solidificaron la apariencia moderna de Papá Noel. Otras marcas siguieron el ejemplo, asociando a Papá Noel con todo, desde juguetes hasta grandes almacenes. El icónico desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ayudó a establecer la llegada de Santa como el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. El auge del consumo en la posguerra alimentó aún más la relación entre Papá Noel y el comercio, haciendo de la Navidad tanto una época para regalar como para compartir en familia y mantener tradiciones. La imagen de Papá Noel trascendió fronteras nacionales, adaptándose a tradiciones locales mientras mantenía su identidad esencial.
En Canadá, por ejemplo, se le conoce como Père Noël y en Finlandia como Hula Puki, que significa cabra de Navidad, un guiño a antiguas tradiciones paganas. En Japón, donde la Navidad es mayormente una celebración secular, Papá Noel es adoptado como un símbolo de buena voluntad y alegría, a menudo con un toque distintivamente japonés. Sin embargo, no todas las culturas han adoptado completamente al moderno Papá Noel. Algunas regiones han mantenido figuras más tradicionales, como Ded Moroz o Abuelo Hielo en Rusia, quien a menudo está acompañado por su nieta Snegorochka. Estas figuras, aunque similares en su papel como repartidores de regalos, reflejan historias y valores culturales únicos. Papá Noel sigue evolucionando, moldeado por las normas sociales cambiantes y las reinterpretaciones creativas. Hoy en día, no es solo un personaje de mitos, sino también una figura central en innumerables películas, libros y programas de televisión. Desde las representaciones nostálgicas en Milagro en la calle 34 hasta los giros cómicos en películas como Elf y Santa Claus, Papá Noel sigue siendo una figura versátil y querida. Su atractivo también radica en los temas universales que representa: la generosidad, la alegría y la magia del asombro infantil. A pesar de las críticas sobre la comercialización de la Navidad, Papá Noel perdura como un símbolo de esperanza y bondad, recordando a las personas la importancia de dar y de estar juntos. Papá Noel, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de siglos de narraciones, mezclas culturales y reinterpretaciones creativas que han dado forma a una figura emblemática y universal. Desde los humildes orígenes de San Nicolás en la mira del siglo IV hasta el alegre icono vestido de rojo celebrado en todo el mundo, su historia es un testimonio del poder perdurable del mito y la tradición. Cada reinterpretación añade una nueva capa a su relato, asegurando que Papá Noel seguirá trayendo alegría e inspiración a las generaciones venideras. Más allá de ser el hombre que reparte regalos, Papá Noel simboliza la generosidad, la unidad y la magia eterna de la temporada navideña. Durante los siglos XV y XVI comenzó a desarrollarse de manera constante lo que ahora reconocemos como la tradición del árbol de Navidad, particularmente en las regiones germanoparlantes. Estos primeros árboles de Navidad no eran exactamente como los que conocemos hoy. A menudo se les llamaba árboles del paraíso, y se utilizaban principalmente en obras de teatro religiosas representadas en torno a la Navidad, especialmente el 24 de diciembre, día tradicionalmente celebrado como la festividad de Adán y Eva. Estas obras narraban la historia bíblica de la creación y la caída del hombre, y los árboles decorados simbolizaban el jardín del Edén. Las manzanas colgadas en las ramas representaban el fruto prohibido, mientras que las obleas simbolizaban el sacrificio de Cristo y la redención. Para el siglo XVI, el árbol del paraíso comenzó a pasar de ser un elemento teatral a una costumbre doméstica en algunas partes de Alemania. Martín Lutero, el reformador protestante, a veces es considerado responsable de popularizar el árbol de Navidad como una tradición doméstica. Según la leyenda, Lutero se inspiró en la vista de las estrellas brillando a través de las ramas de los árboles perennes durante un paseo nocturno. Supuestamente, llevó un árbol a su hogar y lo decoró con velas para recrear ese efecto para su familia, destacando la llegada de la luz de Cristo al mundo. A medida que la tradición se desarrollaba, las decoraciones se volvieron más elaboradas y diversas. Las manzanas y las obleas seguían siendo comunes, pero también se añadían frutos secos, dulces y pequeños adornos. Para los siglos XVII y XVIII, los adornos de vidrio y las velas comenzaron a reemplazar los adornos más simples en los hogares más acomodados. La tradición del árbol de Navidad permaneció mayormente confinada a Alemania hasta el siglo XIX. Fueron los inmigrantes alemanes quienes llevaron la costumbre a otras partes de Europa y América, donde gradualmente ganó popularidad. A principios del siglo XIX, los árboles de Navidad eran un elemento común en las cortes reales de Europa, incluyendo la corte de la reina Carlota, la esposa alemana del rey Jorge III de Inglaterra. El momento decisivo del árbol de Navidad en el mundo angloparlante llegó durante el reinado de la reina Victoria. Con la influencia de su esposo, el príncipe Alberto, nacido en Alemania, el árbol de Navidad se convirtió en un símbolo central de las festividades navideñas. La publicación de imágenes de la familia real alrededor de un árbol decorado en 1848 ayudó a popularizar la tradición entre las clases medias y altas, consolidando el árbol de Navidad
como un elemento esencial de la celebración navideña moderna. En 1848, una ilustración publicada en el Illustrated London News mostró a la familia real reunida alrededor de un árbol de Navidad decorado en el castillo de Windsor. El príncipe Alberto, esposo alemán de la reina Victoria, había introducido la tradición en la Casa Real Británica. La imagen cautivó al público, y el árbol de Navidad rápidamente se convirtió en un símbolo de moda para la temporada festiva. Al otro lado del Atlántico, la imagen del árbol de Navidad se extendió a los Estados Unidos, donde los inmigrantes alemanes ya habían estado practicando esta costumbre de manera discreta en ciertas comunidades. Para mediados del siglo XIX, la tradición fue adoptada por un público estadounidense más amplio, con revistas populares como Godey's Ladies' Book, publicando ilustraciones de árboles de Navidad festivos y ofreciendo consejos sobre cómo decorarlos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los árboles de Navidad estaban firmemente establecidos en Europa y América del Norte, y las innovaciones continuaron enriqueciendo la tradición. Las luces eléctricas de Navidad, inventadas en la década de 1880, reemplazaron las velas, haciendo que los árboles fueran más seguros y deslumbrantes. Los adornos de vidrio, ampliamente disponibles gracias a fabricantes alemanes de regiones como Laucha, se convirtieron en elementos esenciales. Allí, artesanos expertos producían decoraciones intrincadas y sopladas a mano. El oropel, originalmente hecho de plata real, añadía un toque brillante y helado a las ramas del árbol. El siglo XX también vio la llegada de los árboles de Navidad artificiales, que ofrecían una alternativa práctica y reutilizable a los árboles naturales. Estos árboles, inicialmente hechos de materiales como plumas de ganso, evolucionaron hacia diseños más realistas construidos con PVC y otros materiales sintéticos. Hoy en día, representan una parte significativa de las ventas de árboles navideños en todo el mundo. El árbol de Navidad ha llegado a simbolizar mucho más que sus raíces religiosas o culturales originales. Hoy representa la unión familiar, la alegría festiva y el espíritu perdurable de la temporada navideña. En todo el mundo, las personas han adoptado y adaptado esta tradición, impregnándola de sus costumbres locales y creatividad. En algunas culturas, por ejemplo, los árboles se adornan con decoraciones hechas a mano que reflejan el patrimonio regional, mientras que en otras se decoran con símbolos de paz y buena voluntad. A pesar de sus variados orígenes y las numerosas formas en que se celebra, el árbol de Navidad sigue siendo un icono unificador de la festividad. Ya sea adornado con adornos heredados, luces centelleantes o incluso proyecciones digitales modernas, su presencia evoca una sensación de calidez y asombro, conectando a las personas con siglos de tradición y con el deseo universal de luz y esperanza durante los días más oscuros del año. La Navidad es, sin duda, un fascinante tapiz tejido a partir de siglos de tradiciones, creencias y evolución cultural. La trayectoria del árbol de Navidad, desde sus raíces en el norte de Alemania y Livonia hasta convertirse en un símbolo global, subraya la capacidad de adaptación de las tradiciones. Lo que comenzó como una práctica regional de decorar árboles con manzanas, frutos secos y dulces, evolucionó hasta convertirse en un símbolo que cruza culturas y continentes. Ya sea influido por reformadores protestantes como Martín Lutero o adoptado gracias al respaldo de la realeza, el árbol de Navidad ha llegado a representar algo universal, luz y esperanza en los días más oscuros del año. La historia de la Navidad es una de unidad y complejidad, una mezcla de influencias que sigue inspirando a personas de todas las edades y orígenes. Sus orígenes están profundamente arraigados en la teología cristiana, pero la Navidad ha trascendido esos límites a lo largo del tiempo. Hoy en día, es un referente cultural para miles de millones de personas, independientemente de sus creencias religiosas. Para algunos, es un momento para celebrar el nacimiento de Cristo, encarnando temas como la redención, el amor y la paz. Para otros, es una festividad secular centrada en la familia, la generosidad y la unión. La comercialización moderna de la Navidad ha generado un debate significativo. Algunos lamentan que las raíces religiosas y culturales de la festividad hayan sido eclipsadas por el consumismo. Sin embargo, otros ven esta evolución como una adaptación natural, una forma de mantener la relevancia de la Navidad en un mundo en constante cambio. La idea de dar, ya sea a través de regalos, actos de bondad o tiempo compartido con seres queridos,
sigue siendo central en la festividad, preservando sus valores fundamentales en un contexto contemporáneo. La difusión de las tradiciones navideñas por todo el mundo no ha estado exenta de controversia. En algunas regiones, la adopción de costumbres angloamericanas, como Papá Noel o los árboles de Navidad, ha generado preocupaciones sobre la homogenización cultural. Sin embargo, muchos países han encontrado formas de incorporar estos elementos manteniendo a la vez sus tradiciones únicas. Desde los desfiles de Krampus en Austria hasta las celebraciones con piñatas en México, la Navidad sigue siendo una celebración de diversidad, mezclando lo antiguo con lo nuevo. Quizás el aspecto más notable de la Navidad sea su resiliencia. A través de guerras, cambios sociales y transformaciones culturales, la festividad ha perdurado y se ha adaptado. La historia de la tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial, un momento en el que soldados de bandos opuestos depusieron las armas para compartir el espíritu de la temporada, es un testimonio de su profundo impacto. Incluso en los momentos más oscuros, la Navidad tiene el poder de unir a las personas. A medida que la sociedad sigue evolucionando, también lo hará la Navidad. Surgirán nuevos debates, emergerán nuevas tradiciones y algunas costumbres antiguas podrían desvanecerse. Sin embargo, la esencia de la festividad, la celebración de la luz, el amor y la esperanza, probablemente permanecerá inalterada. Es un tiempo para encontrar alegría y compartir el calor del espíritu humano. Gracias por ser parte de este recorrido por la historia y las tradiciones de la Navidad. Ya sea que la celebres por su significado religioso, sus rituales culturales o simplemente como un momento para estar con quienes amas, que el espíritu de la temporada te traiga alegría y paz. Desde Momentos Históricos les deseamos unas felices fiestas.